Amigos televidentes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión de este lunes 7 de junio de 2021. Soy Alberto Toro Bielme y los estaré acompañando durante esta ronda informativa en el marco de la transmisión especial por la visita a Guatemala de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. ¿Con quién se reunió? ¿Qué temas se trataron? ¿Alcanzaron algunos acuerdos? Estas y otras interrogantes se estarán respondiendo y analizando junto a Otto Ángel. Otto, muy buenas tardes. Alberto, buenas tardes y muchas gracias a usted que nos deja entrar en su casa. Pues vamos a tratar de profundizar, ya después de una jornada que lleva más de 12 horas, de la visita de la vicepresidenta Harris, como lo ha planteado Alberto, y por eso hay mucha más información que conocer. Así es, Otto, vamos a comenzar de inmediato, y es que la vicepresidenta Kamala Harris acudió a la Universidad del Valle para mantener encuentros con representantes de la sociedad civil de Guatemala, así como de empresarias indígenas. Vamos a escucharla. Les he preguntado qué les traería esperanza, qué le traería esperanza al pueblo guatemalteca. Esto fue parte de la conversación que tuvimos y voy a volver a hacerles la misma pregunta hoy. Voy a pedir que compartan conmigo cómo podríamos abordar los obstáculos que impiden que las personas puedan gozar del futuro que quieren para ellos y para sus hijos. Voy a pedirles que me ayuden a elaborar un enfoque que aborde estos obstáculos y que hable realmente de la verdad de las necesidades y los deseos del pueblo, porque para que esto tenga significado se debe basar en cómo va a afectar a las personas, cómo va a afectar a las familias, a los niños, y muchos de ustedes llevan todas sus vidas dedicándose a esta labor, aunque han enfrentado un sacrificio personal y un riesgo personal enorme. Voy a concluir en este momento entonces dándoles las gracias por su liderazgo, por su valor y por estar aquí presentes hoy para poder conversar. Antes de esta intervención se reunió con el presidente de la República, Alejandro Yamatei, en el Palacio Nacional de la Cultura, y en la ronda de preguntas hubo una formulada por la periodista de la agencia AP que el presidente Yamatei evadió. Sin embargo, un colega suyo de la cadena CBS la relanzó, a lo que el mandatario respondió con molestia. ¿Qué diría usted a quienes lo critican y dicen que usted es parte del problema de la corrupción en su país y que usted no toma la lucha contra la corrupción en serio? Mi compañera lo preguntó. Lo que usted dice a los críticos que piensen que usted es una parte del problema de la corrupción en esta región. ¿Qué piensa usted? Thank you. Yo le quisiera devolver la pregunta a usted. ¿De cuántos casos de corrupción he sido señalado? Y le puedo dar la respuesta: 0. Nosotros estamos en una franca lucha contra la corrupción, pero la corrupción entendiéndose como un acto que es multidimensional. La corrupción no solo es de los políticos. Otto, es evidente el cambio de actitud del presidente de la República, Alejandro Yamatei, al momento en que le realizaron esta pregunta, que se la repreguntaron. Claro. Porque había evadido la primera oportunidad en que le hizo la compañera de AP. Si recuerdas, Alberto, durante toda la previa a la visita había como una guerra, por decirlo de alguna forma, de interpretar cuáles iban a ser los temas de la agenda. Era evidente que se iba a hablar de migración y de desarrollo económico, pero el gobierno guatemalteco, trató en varias ocasiones de sugerir que el tema de la corrupción era una cosa, como el presidente mencionó, multidimensional, en el sentido de que no necesariamente tenía que ver con los operativos para capturar funcionarios corruptos. Lo que vimos en esta conversación, en este intercambio de preguntas, tuvo que ver con cómo el presidente no quiso hablar, incluso en su discurso, sobre lo que Estados Unidos percibe como corrupción dentro del aparato estatal del gobierno guatemalteco. Y de hecho la forma como se formulan las preguntas tiene también que ver con cómo la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia eligió a los periodistas que debían de preguntarle al presidente del lado guatemalteco, que fueron, por lo menos la primera pregunta, bastante oportuna para que el presidente Yamatei pudiera evadir los cuestionamientos respecto a la corrupción. Era una pregunta dura al final de cuentas, porque hay gente crítica con usted que está diciendo que usted es parte del problema. Eso al final a alguien como Alejandro Yamatei le ha molestado cada vez que se le pregunta de forma bastante más suave que esta.
Y creo que es oportuno decir también que muy pocas veces la prensa guatemalteca tiene la oportunidad de poder acercarse con el presidente para hacer este tipo de cuestionamientos. Y hoy fue un ejemplo del lado de las preguntas guatemaltecas. Así que, en efecto, el tema de la corrupción era un tema sensible. La presidenta Harris, en la otra parte de esa misma pregunta, iba para ella un componente diciéndole: ¿qué tanto confía usted en los gobiernos de la región debido a los altos niveles de corrupción que hoy se registran en Honduras, El Salvador y Guatemala? Ella también evadió esa primera respuesta, y hay algunos videos que ya se comienzan a publicar donde la reacción de la señora Harris al presidente Yamatei fue no de extrañeza ni de sorpresa, pero sí hizo algunos gestos que parecieran sugerir que estaba complacida con la forma como se le pregunta al presidente. Es un asunto más de interpretación de cada quien, pero que podría mostrar muy bien las expectativas que se han generado tanto en Estados Unidos como en Guatemala por este tema en particular, y que nos lleva a una parte más sustantiva. El gobierno norteamericano ha hablado del tema de la corrupción y han acordado algo que todavía falta entender de qué se trata, que es una fuerza de tarea contra la corrupción que estaría integrado por distintos componentes. De hecho, Otto, de eso vamos a hablar, porque la vicepresidenta Harris anunció la creación de una fuerza de tarea apoyada por los departamentos de Estado, Justicia y del Tesoro para combatir a la corrupción en nuestro país. Vamos a escuchar. Crear un grupo de tarea anticorrupción, traer un esfuerzo renovado en nombre del Departamento de Justicia, el Departamento de Tesoro, el Departamento de Estado de los Estados Unidos para trabajar en conjunto para identificar, para apoyar las investigaciones y al final apoyar las judicializaciones y las consecuencias para quienes se atreven a realizar actividades corruptas. Además, Harris también destacó la necesidad de frenar el tráfico de personas y de narcóticos como prioridad. Para ello también apoyarán con un grupo de trabajo conformado por autoridades estadounidenses. Lo que se está haciendo en materia de la migración como tema general. Ali Mayorkas, obviamente, el secretario de Seguridad Nacional, del Departamento de Seguridad Nacional, mediante la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, va a trabajar con las autoridades fronterizas guatemaltecas en las unidades móviles de interdicción táctica que se van a centrar en lo que hay que hacer para que los recursos de cumplimiento apropiados se le dediquen a este tema. Y dentro de las peticiones hechas por el presidente Alejandro Yamatei está la de conseguir que Estados Unidos otorgue un visado temporal, un TPS, a los ciudadanos guatemaltecos radicados en aquel país. Esto, según explicó, para paliar los efectos económicos del paso de las tormentas ETA e IOTA en octubre y noviembre de 2020. Y necesitamos que durante un tiempo nos ayuden a tener a nuestra gente con la certeza de no ser deportados. Pedimos el auxilio del gobierno de los Estados Unidos para que otorguen el TPS y de esa manera nosotros principiar a enfocarnos en el desarrollo aquí, pero ayudando también a los migrantes en Guatemala, a los migrantes de Guatemala en los Estados Unidos, a que no solo hagan dinero y lo manden, sino que tengamos una educación financiera para ellos, para que puedan crecer y hacer crecer empresas y proyectos de emprendedurismo aquí en Guatemala, de manera que este sea el país a donde puedan regresar a generar sus oportunidades con lo que aprendieron afuera. Es importante destacar que en esta reunión no estuvo el vicepresidente Guillermo Castillo, Otto. Sí, llamó mucho la atención, no sabemos cuál es la razón protocolaria. Lo habíamos hablado, el vicepresidente en Guatemala tiene la figura casi de coordinador de coordinador de gabinete por mandato constitucional, no apareció, como tampoco sabemos de reuniones que haya tenido la vicepresidenta Harris con miembros del organismo legislativo, de hecho ni siquiera, tampoco del judicial. Exactamente, ni de la Corte de Constitucionalidad. Eso puede interpretarse como un mensaje, no lo sabemos en este momento, hay que esperar a ver cómo evoluciona. Todavía la vicepresidenta Harris está en el país, está programado que a México llegue a las 11 de la noche hora de México, es decir, podría llegar a las 10 de la noche hora de Guatemala, salir a las 9 de Ciudad de Guatemala, dados las condiciones del avión en el que viaja, ¿verdad? En el Air Force 2.
Bueno, lo que sí se habló en estas reuniones fueron 3 temas: la migración irregular, la lucha contra la corrupción y el impulso a la economía del país. Nuestro compañero Carlos Kestler nos amplía los detalles de estas reuniones. Carlos, te saludo. Muy buenas tardes. La vicepresidenta Kamala Harris mantuvo 2 reuniones dentro de la Universidad del Valle de Guatemala durante esta jornada. La primera se desarrolló un poco después del mediodía y fue con 18 representantes de la sociedad civil guatemalteca. En esta primera reunión figuraron exfuncionarios, directores de tanques de pensamiento, empresarios e incluso activistas de derechos humanos. En esta actividad, la vicepresidenta Harris se refirió a lo que, según ella, es la falta de independencia judicial en el país, e incluso recordó otra reunión que mantuvo el mes pasado con 4 exfuncionarias de justicia en Guatemala. Escuchemos lo que dijo. El diálogo que sostuve con estos líderes en Washington fue una conversación durante la cual me recalcaron cómo la impunidad favorece a las personas que gozan del poder y desfavorece a las personas que no lo tienen. Los Estados Unidos entonces seguirá planteando sus inquietudes sobre las amenazas a la independencia del Poder Judicial, la prensa y la sociedad civil en Guatemala. La segunda reunión se desarrolló alrededor de 1 hora después de la primera y fue con 9 mujeres que desarrollaron proyectos, emprendimientos e incluso empresas formales a raíz de un aporte económico entregado desde Estados Unidos. En la actividad, la vicepresidenta Harris también confirmó que en los próximos 3 años el gobierno estadounidense también entregará $40 millones estadounidenses para que estas mujeres puedan continuar con sus proyectos y así puedan mantener a flote a su familia. Es una inversión que hemos hecho para empoderar a las jóvenes. Son $40 millones que estamos invirtiendo para mujeres y jóvenes, muchachas en el área de emprendimiento, para hacer el tipo de trabajo que ustedes vienen haciendo para crear empresas, aquellas cosas que reflejan la riqueza de su cultura. Estas 2 reuniones en la Universidad del Valle de Guatemala fueron las últimas actividades en el cronograma oficial de la vicepresidenta Kamala Harris. Ahora retomará un vuelo hacia México en el que mantendrá encuentros con el vicepresidente de ese país para luego regresar a Washington en Estados Unidos. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Muchísimas gracias, Carlos, por tu reporte. Llegó el momento de nuestra primera pausa. Al regreso tenemos más información. Regresamos. Visita de Kamala Harris a Guatemala origina manifestaciones y pronunciamientos de distintos sectores. Al regresar, lo revisamos. Continuamos con más información en esta transmisión especial. Por cierto, otro tema fundamental que se abordó en esta reunión en el Palacio Nacional de la Cultura fue un plan de reunificación familiar. ¿Es así, Otto? Sí, a ver, el gobierno, creo que esta es una de las cosas que pueden ser muy relevantes para un sector de la población. Una de las lógicas de esta última ola que hemos visto de migrantes menores no acompañados tiene que ver con una reunificación de hijos con padres que están viviendo en los Estados Unidos. Hoy abre la puerta el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, a que se forme una especie de consulado en Guatemala o en el consulado de Estados Unidos en Guatemala para que se haga una petición que permita que los padres de familia puedan reclamar a sus hijos estando en Guatemala. Hay que ver los alcances, hay que ver la metodología que se va a seguir, pero eso sigue la lógica de evitar las escenas que hemos visto dramáticas en muchos lugares de la frontera, en los que los coyotes llevan a los niños hasta la frontera, los sueltan, los agarra la patrulla fronteriza, pasan meses y no años esperando que los papás puedan reclamarlos, aunque los papás están en condición de indocumentados. Creo que eso quiere atender un poco el acuerdo de hoy. Habrá que ver cómo avanza y cuántas personas pueden estar beneficiadas por esto. Otto, también es importante resaltar que la visita de la vicepresidenta Kamala Harris se llevó a cabo en medio de manifestaciones y pronunciamientos de diferentes sectores, algunos contra ella y otras contra el propio presidente Alejandro Yamatei. Hoy Guatemala está bajo una dictadura de impunidad
una dictadura que mantiene capturada y cooptada las instituciones del Estado. Con pancartas en las que se señala que en Guatemala hay corrupción, presos políticos, desnutrición, crímenes de odio, femicidios, explotación a la niñez, desempleo y pobreza, lo que origina la migración, organizaciones manifestaron contra el presidente Alejandro Yamatei. Las primeras manifestaciones comenzaron en los alrededores de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Un grupo de personas manifestó con pancartas y mensajes para la vicepresidenta Kamala Harris. Las personas se expresaron bajo el lema "Kamala, te mienten", y según ellos, Yamatei miente sobre la realidad del país. Que no le mienten, que no le diga que hay desarrollo en nuestro país. La verdad, en nuestro país no hay desarrollo, hay pobreza, extrema pobreza, hay problema de desnutrición, hay criminalización, también hay mucho desempleo en nuestro país. Por esa razón que varias de las comunidades a nivel nacional se están migrando para Estados Unidos por la falta de oportunidad. Mientras que integrantes de los pueblos indígenas, quienes para pronunciarse llegaron a la Plaza Central con la intención de manifestar ante la visita de Harris, a ellos se les impidió el paso por parte de la PNC, que mantuvo un perímetro de bloqueo de al menos 2 cuadras alrededor del Palacio Nacional. Para que se termine la migración en el país, se tiene que combatir la corrupción primero. Al contrario, muchos guatemaltecos están yendo a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mucha pobreza. Mientras que otros se situaron en calles aledañas, manifestando también contra el presidente Yamatei. Los gobiernos solo robar y robar. Vimos las pruebas falsas para el COVID y dijeron que era un error administrativo. 7 millones. 7 millones para arreglar los jardines del Ministerio de Educación. Da una tristeza ver tanto niño sin qué comer. Sin embargo, por momentos, con otro grupo de manifestantes contra el mandatario, la situación se tornó tensa, pues algunas personas pasaron el cerco policial. El gobierno de Alejandro Yamatei reprime, violenta la protesta pacífica. Reprime, violenta la protesta. Suéltelo. Represores violentos. Ustedes están para cuidar al pueblo. Están para cuidar al pueblo, no para reprimirlo. ¡Asesinos! Paralelo a la manifestación que se realizaba contra Yamatei, también un grupo de militares retirados se encaminó desde el Ministerio de la Defensa hasta el centro histórico, donde acá se portaban pancartas contra la vicepresidenta Harris. En todo momento fueron escoltados por agentes de la Policía Nacional Civil. Dice que va a luchar contra la corrupción, pero que Estados Unidos es el que nos pone los funcionarios corruptos. Estados Unidos es el que les hace polígrafo. Estados Unidos es el que les hace todas las pruebas psicométricas a los mañosos. Y entonces, ¿de qué lucha la corrupción nos quiere hablar Kamala Harris? Dentro de los sectores que manifestaron contra Yamatei se congregaron estudiantes de la AEU, landivarianos, así como colectivos de mujeres y de los pueblos indígenas. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Mientras esto ocurría, el Ministerio de Economía informó que durante la reunión que el Ejecutivo tuvo con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, presentaron la ruta para la generación de 2.5 millones de empleos. Según lo informó el Ministerio de Economía en un comunicado, este lunes se presentó a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la ruta para la generación de 2.5 millones de empleos formales en el país durante los próximos 10 años. Esta propuesta fue uno de los temas que Harris habló con el presidente Alejandro Yamatei y los ministros en la reunión que sostuvo en el Palacio Nacional. Las autoridades de Guatemala indicaron que para reducir la migración irregular hacia los Estados Unidos, es importante resolver problemas estructurales del país a través de estrategias claras orientadas a la generación de empleo. De esta cuenta se abordaron temas de atracción de inversión extranjera, la mejora del desempeño comercial del país y el fortalecimiento de las microempresas, pequeñas y medianas empresas para generar desarrollo económico a largo plazo. Durante la reunión bilateral se abordó la necesidad de impulsar una agenda común entre ambos países que incluya la promoción de misiones comerciales, el desarrollo de capacidades productivas para los jóvenes guatemaltecos, el fortalecimiento de cadenas agroindustriales y la digitalización y simplificación de trámites. Cabe resaltar que durante el primer trimestre del 2021, Guatemala ha exportado a Estados Unidos $1.044 millones, situando al país norteamericano como el principal socio comercial. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Por otra parte, el obispo de Quiché indicó que la visita de la vicepresidenta Kamala Harris no servirá de nada si el gobierno no asume su papel en crear un mejor país para que las personas no migren a Estados Unidos.
Rosolino Bianchetti, obispo de Quiché, expresó que las personas seguirán migrando ilegalmente a Estados Unidos porque es la única esperanza que tienen de salir de la extrema pobreza en departamentos como Quiché. Aseguró que no es únicamente el compromiso de la vicepresidenta Kamala Harris lo que se necesita, también el compromiso de trabajo transparente del gobierno de Alejandro Yamatei. Es decir, mi esperanza es que haya algo más que ofrecimiento, y creo que habrá, porque no sirve expulsar gente, entre comillas, expulsarla, pero ¿y los de aquí qué están haciendo? ¿Qué está haciendo nuestro gobierno central para que la gente, no? ¿Qué inversión ha habido? El obispo de Quiché dijo que la lucha contra la corrupción no es un tema ideológico de derecha o izquierda. La corrupción ha devastado a los departamentos más pobres de Guatemala. Expresó que la alineación de todos los organismos del Estado procurando desgastar la lucha contra la corrupción se asemeja a lo vivido durante el conflicto armado interno en el país. Indudablemente estamos preocupados de ver toda una movida hasta oscura. Pareciera que estamos regresando a un conflicto que se dieron los años de la guerra. Es decir, yo creo que aquí no es cuestión, pienso yo, de ideología de izquierda o de derecha. Aquí es cuestión de enfrentar los problemas de justicia. El religioso espera que la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala no se quede en actos protocolarios. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Quetzaltenango recibe vacunas de AstraZeneca para habilitar de nuevo la vacunación, pero solo para las personas que deben recibir la segunda dosis contra el coronavirus. Al regresar, le contamos. Seis de la tarde con 28 minutos, continuamos con más información y en esta oportunidad tenemos una exclusiva, Otto. En efecto, Carlos Kessler está en la Universidad del Valle de Guatemala, donde sigue la delegación de los Estados Unidos que acompañan a la vicepresidenta Kamala Harris. Carlos está con Juan González, que es el asistente especial del presidente Joe Biden y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental. Es una de las personas que sigue con más detenimiento lo que está pasando en Guatemala. Carlos, buenas tardes. Te damos el pase para que comiences con la entrevista. Buenas tardes, Otto y Alberto. Así es, aquí en este momento me encuentro con Juan González. Ustedes ya escuchaban quién es él y cuáles son las responsabilidades que él tiene dentro de la administración del presidente Biden y la vicepresidenta Harris, especialmente en el combate a la migración irregular, la lucha contra la corrupción y la reactivación de la economía. Un gusto estar aquí con usted, Juan. Y bueno, para no perder muchísimo más tiempo, quisiera saber, ¿por qué decidir venir aquí a Guatemala y no a El Salvador y a Honduras cuando presentan condiciones muy similares en los temas que la vicepresidenta Harris ha tratado hoy? Sí, los temas no son similares. La primera razón es la geografía, porque la colaboración con México en manejo de migración es clave, pero también ellos tienen una frontera sur con Guatemala. Y la razón por la que los guatemaltecos emigran a los Estados Unidos son en gran parte económicas. Entonces, la visión que tiene el presidente y la vicepresidenta es, obviamente, ellos presentaron un proyecto de ley para reformar el sistema migratorio. Estamos invirtiendo en una frontera y un sistema de asilo que pueda manejar el flujo migratorio de una forma responsable. Pero número 3, el cargo que le pidió el presidente que ella liderara era invertir en la seguridad y la prosperidad de la región como una forma de manejar de forma sostenible el flujo migratorio. Porque lo que buscamos es, a la vez que le estamos diciendo a los emigrantes que no vengan, porque la ruta es peligrosa, estamos incrementando la ayuda humanitaria. Ella anunció $310 millones en asistencia humanitaria. Anunciamos un plan de 4,000 millones durante 4 años. Pero también, obviamente, eso incluye el combate en contra de la corrupción, las iniciativas que ella estaba avanzando con el sector privado, pero también crear rutas legales para la inmigración, para que personas que no tengan otra avenida puedan buscar una ruta regular
justa y segura sin que tengan que peligrarse tomando esa jornada. Y usted mencionaba un tema interesante que se ha tocado bastante, la lucha contra la corrupción, que lo ha recalcado muchísimo la vicepresidenta Harris. Al venir aquí a Guatemala con el presidente Alejandro Yamatei, ¿es una señal, es una manera de decir que en Yamatei Estados Unidos se encuentra un buen aliado para resolver estos problemas de corrupción y migración irregular? Bueno, el compromiso lo ha comunicado el presidente Yamatei, y es algo donde él tiene mucho interés en combatir la corrupción en los puertos. Él ha sido un aliado muy importante para nosotros en la lucha en contra del narcotráfico. Y él también es alguien que quiere más apoyo en el combate contra el lavado de dinero, ¿no? Que son piezas claves. Pero la corrupción es un tema que es abstracto, pero implica todos los sectores de las economías y de las sociedades, no solo en Guatemala. La corrupción existe en los Estados Unidos también. La pregunta es, ¿cómo la podemos combatir? Justamente esa pregunta le quisiera hacer. ¿Qué esfuerzos está materializando Estados Unidos para combatir la corrupción? Uno de ellos ya fue anunciado en esta jornada, la tarea anticorrupción que mencionaba la vicepresidenta Harris, y especialmente ahí recalcaban a la Fiscalía Especial contra la Impunidad. ¿Por qué mencionar a esa fiscalía y no a otras de las tantas que tiene el Ministerio Público para la lucha contra la corrupción en el país? Bueno, la impunidad es un problema en Guatemala, pero es en otros países de la región. Entonces, el trabajo de FESI ha sido muy, muy importante y hay que recalcarlo. Pero el círculo del combate a la corrupción, que es el rol de la Fuerza de Tarea, es crear los recursos y la capacidad en los Estados Unidos para investigar. Es apoyar a los fiscales y a la sociedad civil en su esfuerzo dentro de estos países para combatir la corrupción. Pero tercero, y es algo que es muy único de lo que está haciendo la vicepresidenta, es que para ella el combate a la corrupción no solo son actos punitivos, pero también es una propuesta económica, y ella quiere que el sector privado de la comunidad internacional, pero también de Guatemala, se una a ese esfuerzo como una propuesta económica para crear más prosperidad para los guatemaltecos. Y específicamente en esta comitiva que estaría apoyando a la Fiscalía Especial contra la Impunidad y al Ministerio Público, ¿en qué consiste ese apoyo? Es decir, personal, recursos, una especie de CICIG 2.0, como le podrían decir, si nos podría ampliar más concretamente sobre ese apoyo. Sí, excelente pregunta. Bueno, la CICIG tenemos que reconocer fue algo términos de referencia que fueron negociados con las Naciones Unidas. Nosotros cuando combatimos la corrupción, los Estados Unidos lo puede hacer de forma individual. Tenemos el sistema financiero de los Estados Unidos, nuestros fiscales pueden formar sus propios casos, pero el apoyo es, número uno, fiscales que necesitan apoyo, asesoría, información técnica, es algo donde nosotros vamos a tener asesores regionales legales, pero también tenemos un mecanismo de respuesta rápida, donde si hay un tema o un caso que se está investigando, podemos mandar asesores para ayudarles a apoyar a poder formar esos casos que muchas veces son muy complejos, se necesitan mucho apoyo para investigar y toman muchos años para coordinar. Eso es parte de la propuesta. Y en la área económica es atrayendo, hacer un llamado de acción al sector privado, pero también un llamado a que el gobierno sea más transparente, ¿no? Y que obviamente en cuanto a las reformas tributarias y la forma en que se maneje los impuestos sean de una forma eficaz y transparentes para que los ciudadanos y el sector privado puedan confiar que los impuestos que están pagando el gobierno los pueda usar de una forma responsable. Diría que hasta el día de hoy ese manejo de los impuestos, por ejemplo, no ha sido transparente. ¿Necesitamos más confianza a los guatemaltecos en ese manejo? Bueno, yo diría, es algo que dijo el presidente Yamatei en la reunión, es que la tecnología da transparencia, que le da pues confianza al pueblo de que se están manejando los recursos de una forma responsable. Entonces, apoyar de forma técnica, pero también con tecnología, con recursos, para asegurar de que la recaudación de fondos, el manejo de fondos sea de una forma que donde estemos usando tecnología. También el manejo de puertos, mucho se hace a través de actas, por escrito. Si uno tiene sistemas tecnológicos, crea un nivel de transparencia que le da la confianza a todos de que se están manejando
los puertos de una forma responsable, que eso tradicionalmente, no solo en Guatemala, en otras partes de la región, es donde la mayoría de la corrupción se centra. Y todos conocemos el caso de la línea, que hace unos años fue un escándalo aquí. Aquí eso se puede resolver si hay transparencia en la forma en que se manejan los puertos. Hace falta trabajo, entonces, diría usted. Pues para todos. Y tengo que resaltar aquí que en los Estados Unidos no tenemos todas las respuestas. Nosotros, algo que ha hecho el presidente y la vicepresidenta, ellos tienen un proyecto y una visión que no se ha visto desde la presidencia del presidente Franklin Delano Roosevelt. Estamos creando una sociedad más igual, donde todos tengan la oportunidad económica. Nosotros también tuvimos protestas sociales, es cómo podemos resolver esas tensiones sociales en nuestras sociedades de una forma equitativa y que salgamos todos por el camino correcto. Y eso es lo que queremos para Guatemala. Y una de las cuestiones que muchas personas se preguntan al venir acá a Guatemala, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la migración ilegal, podría replicarse también en El Salvador y Honduras, países a los que esta comitiva de Estados Unidos pues no ha visitado. Definitivamente, y esa actividad ya se está llevando a cabo porque nuestro enviado especial, Ricardo Zúñiga, que está aquí en este viaje, él ha ido a El Salvador, se reunió por 3 horas con el presidente Bukele, el secretario Aldi Mayorkas ha tenido conversaciones con el canciller Rosales en Honduras. O sea que la colaboración está ahí y está avanzando, pero la vicepresidenta en su primer viaje, la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos, quiso ir a Guatemala y a México porque esa es la necesidad inmediata y es donde ella se quiso enfocar en su primer viaje. Y ahora quisiera que hablemos un poco ya para ir finalizando sobre las ONGs. La vicepresidenta Harris se ha reunido hoy con representantes de diferentes o de la sociedad civil en general y pues ahí dentro hay ONGs. ¿Por qué esta reciente intento de reforma es preocupante para los Estados Unidos? Bueno, la razón por que la vicepresidenta se reunió con la sociedad civil es porque los países no son solo sus gobiernos. Entonces ella siempre nos dice a nosotros, no solo vamos a hablar con los gobiernos, vamos a hablar con los sectores privados, con la sociedad civil, con todos, porque necesitamos aliados. Número 1. Número 2, nosotros, por lo menos en los Estados Unidos, necesitamos una sociedad civil robusta y activa. No todo lo que hacen y dicen nos gusta, nos critican, pero necesitamos porque así es donde las democracias creo que prosperan. Y hay que asegurar, otros países han usado estas leyes de ONGs para cerrar el espacio político para la sociedad civil. Y en la conversación que tuvo con el presidente Giammattei, hablaron sobre esto de una forma respetuosa y el presidente Giammattei garantizó que su fin no era controlarlas, pero estandarizar una forma de poder pues, saber quién está dándole fondos a las ONGs sin tener que restringir o frenar cómo se operan. Eso fue el compromiso que nos dio y pues esperamos que así sea. Perfecto. Y como última pregunta, pues la vicepresidenta Harris tuvo una larga lista de invitados hoy. ¿Por qué en esa lista de invitados no se incluyó al sector privado organizado y a funcionarios de justicia específicamente que no se les vio por ningún lado? Especialmente porque ella mencionaba que la independencia judicial en Guatemala pues ha sido vulnerada en algún momento. Bueno, ella ha estado desde las 7 de la mañana hasta ahora de reunión en reunión. Entonces fue un factor de tiempo, pero a la vez el enviado especial Zúñiga y yo nos reunimos con representantes del sector privado, también nos reunimos con la fiscal general y porque queríamos hablar con todos. Entonces la vicepresidenta, este es el primer viaje, no será el último y ella regresará, ya está muy claro que ella se ha enamorado de todo lo que ha leído de Guatemala. Ella quiere visitar fuera de la ciudad, quiere explorar mucho más porque ella, entender estos retos que estamos confrontando juntos es algo que no se puede entender totalmente leyendo un briefing, ¿no? O un reporte. Ella quiere hablar con los individuos, quiere ver nuestros programas para asegurarse de que están funcionando e invertir su tiempo y su capital político en avanzar las cosas de una forma personal. Y como última ya para cerrar, usted ya sabe, las preguntas a veces nunca terminan. Como veo ahí a la vicepresidenta Harris le gustan las cosas concretas. Y ella mencionaba que la independencia judicial ha sido pues vulnerada en algún momento. ¿En qué instancia o algún ejemplo que nos pudiera comentar de
cuando la independencia judicial se ha visto vulnerada en Guatemala, recientemente este año, por ejemplo. Bueno, desde el presidente Biden y la vicepresidenta y también el secretario de Estado, sí tuvimos unas preocupaciones con la selección de los magistrados de la Corte Constitucional, lo comunicamos. Porque para nosotros el funcionamiento del sistema judicial independiente es clave para un funcionamiento de una democracia. Y es algo que tenemos que abarcar de forma juntos, porque al fin y al cabo las democracias funcionan cuando el sistema judicial y legal es algo que le dé acceso a todos los guatemaltecos, no solo a unos pocos. Y eso será parte del apoyo que vamos a dar a Guatemala para asegurar de que estemos entrenando, apoyando, movilizando y colaborando para asegurar de que estemos avanzando juntos. De nuevo, repitiendo que nosotros en los Estados Unidos no tenemos todas las respuestas. Somos también una sociedad inigual, que también tiene injusticias, pero aquí el punto es que tenemos que abarcar estas cosas juntos y vamos a tener éxito. Muchísimas gracias, Juan, por todas sus respuestas. Él es el enviado especial, él es el asistente especial, más bien dicho, de la administración de Biden y Harris para los asuntos del hemisferio occidental. Y con esa información nos quedamos. Yo regreso a los estudios centrales, Soto y Alberto. Un gusto. Muchísimas gracias, Carlos, por esta entrevista. Es importante destacar que allí bien lo informaba que por factor tiempo la vicepresidenta estadounidense no se pudo reunir ni con representantes del sector privado organizado ni tampoco con operadores de justicia, pero sí confirmó que el enviado especial tuvo una reunión con la fiscal general, incluso también con el sector privado. Sí, no nos especifican si con CACIF en pleno, pero por lo menos sí con miembros del sector privado organizado. Creo que una entrevista muy completa, Carlos, muchas gracias por la información. Seguramente va a dar a mucho espacio de análisis. De hecho, me pareció muy curioso la reacción del señor González cuando Carlos le hablaba de invocar esta fuerza de tarea como una CICIG 2.0, ¿verdad? Tiene algunas capacidades que podrían tener que ver con la investigación, como se había concebido CICIG en algún momento. Son cosas que vamos a ir avanzando, pero es momento de hacer un corte. Así, Otto, nos vamos a nuestra pausa. Al regreso tenemos más información. Marco Pablo Papa acude a nueva citación por agresión en contra de Andrea Aparicio, que habría ocurrido en la cárcel de Mariscal Zavala. Los detalles cuando regresemos. Continuamos, y luego de las reuniones sostenidas entre autoridades guatemaltecas y la vicepresidenta Kamala Harris, México se prepara para la llegada de la vicemandataria. Vamos directo con el enlace hasta México. De la noche, hora local de Ciudad de México, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aterrizará en el aeropuerto militar de la capital mexicana para seguir con su viaje oficial. El tema de inmigración es uno de los más importantes en su agenda de viaje tras la situación en Centroamérica, con miles de personas emprendiendo una peligrosa travesía hasta llegar a la frontera sur de Estados Unidos con México. Una de las principales tareas es liderar los esfuerzos del país norteamericano con el gobierno mexicano y también del Triángulo Norte para evitar el cruce de la frontera. Otro de los temas a abordar será el de la distribución de las vacunas desde Estados Unidos hacia México, una alianza sanitaria que también será clave para poder aplacar la curva de contagios en el país. Kamala Harris llegará a México tras su visita a Guatemala. Es el primer viaje oficial que está haciendo la vicepresidenta desde que llegó al cargo y muchos creen que es significativo que haya escogido estas dos naciones de América Latina. En México está previsto un encuentro con Andrés Manuel López Obrador, que llegará reforzado tras las elecciones intermedias en el país. El partido Morena del presidente mexicano sigue siendo la fuerza con mayor representación en la Cámara de Diputados federal. Eso sí, ha perdido fuerza. Es lo que se desprende de los resultados ofrecidos por el Instituto Nacional Electoral. Se habían convertido en un plebiscito al actual gobierno mexicano en un contexto de grave crisis social y económica que se ha agudizado con la pandemia del coronavirus. Así
Así que el partido Movimiento Regeneración Nacional ya no tiene mayoría absoluta, por lo que tendrá que aliarse con otras fuerzas como el Partido Verde o el del Trabajo, que juntos suman 279 curules para sacar adelante el proyecto de AMLO. La oposición con el PRI, el PRD y el PAN gana fuerza, pero no lo suficiente, y pasan de 136 a 197 diputados. Desde Ciudad de México les informó Anthony Belchi, de La Voz de América, para Guatevisión. Muchísimas gracias, Anthony, por el contacto. Y tan corta será la estancia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en Guatemala, que la agenda la ha tenido totalmente llena. Esta mañana, reunión en el Palacio con el presidente Alejandro Yamatei, de la que se desprenden algunas colas de información sobre hacia qué dirección apunta esta nueva administración norteamericana que se declara en contra de la corrupción, el narcotráfico y la migración. ¿Cómo transcurrió la jornada? Aquí la crónica. La Plaza de la Constitución aparecía vacía. Apenas eran las 9 de la mañana, pero este lunes no estaba destinada para el típico viandante chapín. Las banderitas del carro oficial que arribó daban un adelanto de ello. Adentro del palacio, en el libro, lo confirmó. Exfiscal, demócrata y la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos. Kamala Harris aterrizó en la ciudad más grande de Centroamérica. Así, el primer viaje internacional de Kamala Harris como vicepresidenta de los Estados Unidos fue hacia Guatemala. 3 temas de alta relevancia fueron los que abordó, según pudo decir en la comparecencia posterior a la reunión con el presidente Yamatei. Por un lado, la necesidad de tener un sistema de justicia fuerte, sólido. Por otro lado, la idea de trabajar en contra del tráfico de personas y de narcóticos. Y finalmente expuso que se creará una fuerza de tarea, un grupo de trabajo anticorrupción que estaría respaldado por los departamentos de justicia, del Estado y del Tesoro. Aunque, antes de eso, saludo de protocolo e intercambio de discursos. Para nosotros, la búsqueda de puntos en común para que podamos trabajar juntos. Desde ya le ofrezco la mejor relación histórica que pueda haber entre Estados Unidos y Guatemala. Estoy muy orgullosa de que este sea mi primer viaje al extranjero como vicepresidenta de los Estados Unidos, algo que refleja la prioridad que tanto el presidente como yo hemos dado a esta región. A partir de allí, 0 cámaras, al menos hasta la salida al balcón 2 horas después, en donde posaron por 10 segundos. Luego, las preguntas. Alex Jaffe from the Associated Press. Jaffe de la Associated Press. Gracias a ambos por recibir unas preguntas. Las interrogantes más fuertes, más punzantes e inquisidoras en contra del presidente Alejandro Yamatei provinieron de la prensa internacional, y esto es que solo se permitió que 2 medios guatemaltecos hicieran las preguntas, y estas fueron elegidas por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Hay que decirlo, sin ningún orden preestablecido ni ningún tipo de listado. Alguna demasiado floja. Pero quisiéramos saber también cuál ha sido el avance más importante que se ha obtenido pues a raíz de esta reunión bilateral que se ha tenido. Otras de peso. Dado los antecedentes del presidente Yamatei, sus críticas y sus objeciones, su resistencia ante las reformas anticorrupción en la región, él se ha comprometido con usted y ha dicho que tratará de no interferir en las iniciativas anticorrupción en la zona, y que le hace creer que usted puede confiar en él como socio sobre ese tema. Al final, reflexión defensiva de cierre. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y yo creo que el haber llegado a los entendidos que llegamos con la señora vicepresidenta, lo único que demuestra es que nosotros no tenemos problema en ocultar absolutamente nada. Con imágenes de María René Gaitán, reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. CFS, Corredores de Seguros. 17 años contigo asegurándote. Cotiza tu seguro con nosotros al teléfono 2387-9999. Presenta. ¿Qué información nos llegó al servicio de Guaterreporta al 40-013-3859? Veamos. Juan Carlos Villatoro se reportó de la cabecera de Sololá y nos compartió información de un entierro masivo que se efectuó la tarde de este lunes. Nuestro televidente nos escribió que el féretro era acompañado por más de 50 personas y varios vehículos a pesar de la situación de la pandemia en la localidad.
Ahora vamos con el reporte de Irma Graciela, quien nos compartió un mensaje para rechazar el alto costo del pasaje en el transporte extraurbano. A continuación leemos textualmente el mensaje que recibimos. Les di 100 quetzales y me cobraron 60 quetzales por el pasaje de Tiquizate hacia el Sedma. Esto tienen que resolverlo las autoridades. ¿De qué sirve pagar el doble si siempre van llenos? Consta la denuncia que recibimos. Dale tranquilidad a tu familia al estar asegurado. Asegura tu vehículo, tu casa o empresa. Pide tu cotización al teléfono 2387-9999. Presentó. Recuerden 4013-3859, el número del servicio de Guate Reporta. Nos vamos a otra pausa. Al regreso tenemos más información. Al regresar en nuestro segmento Nuestros Pueblos, visitamos el municipio de San Raimundo y conocemos parte de su historia. Ya volvemos. Nuestra bella Guatemala con Álamo. Álamo Rent a Car presenta. San Raimundo, llamado así en honor a su patrón Raimundo de Peñafort, es un municipio del departamento de Guatemala que cuenta con una extensión territorial de aproximadamente 114 kilómetros cuadrados. Fundado en 1610 por el capitán Bernal Díaz del Castillo, San Raimundo de las Casillas es uno de los pueblos más antiguos del área central. En su plaza destacan el edificio municipal y la parroquia San Raimundo de Peñafort. Además, su parque municipal, llamado 20 de octubre en honor a la Revolución de 1944, se encuentra adornado por jardines, esculturas y un kiosco en la parte central. Para llegar a la cabecera municipal, se puede tomar la Ruta Nacional 5 o por medio de San Juan Zacatepeques, la Ruta Lodebrán, por Ciudad Quetzal o bien por Chinautla. Redescubre nuestra bella Guatemala con Álamo. Álamo Rent a Car presentó. Llegó el momento de otra pausa. Al regreso tenemos más contenidos. La artista guatemalteca Mila le da vida con su talento a una pared en Miami, Florida. Cuando regresemos le mostramos la obra de arte. Continuamos y una propuesta de arte guatemalteco se expone en Miami. Pablo Juárez nos cuenta detalles en nuestra nota de cultura y espectáculos. La artista visual guatemalteca María Inés Lacayo, también conocida como Mila, finalizó recientemente su primer mural internacional, el cual elaboró en una de las mecas mundiales del arte urbano. Un amigo que vive aquí en Miami tiene contacto con el cofundador del Museo de Graffiti. Entonces, desde hace tal vez un año comenzamos a mandarle mi trabajo. Y obviamente en Wynwood las paredes casi todas están comprometidas, entonces la verdad es que, o sea, yo supuse de que, bueno, tal vez tengo que seguir probando en otro lugar y me mandaron la invitación en abril. De acuerdo con la artista, esta ha sido una gran oportunidad para su carrera, ya que Wynwood Walls es un museo al aire libre en el que se exhiben obras a gran escala de algunos de los artistas callejeros más conocidos del mundo. Sí, Wynwood es como un museo de murales, que el peatón, la gente está abierto para todo público y sí, es un distrito, ¿verdad? Lleno de murales de todo tipo de artistas urbanos, graffiti, y las paredes donde más tránsito hay de personas
son las que están comprometidas por artistas que tienen mucho reconocimiento aquí en Estados Unidos. El mural de 8 metros de largo y 2 de alto lleva por nombre La Máquina del Tiempo y le tomó 6 días finalizarlo. La artista agrega que disfruta improvisar, por lo que el proceso de la obra fue completamente orgánico. Luego comenzaron a salir varios elementos, ¿verdad? Como hojas, se me vino a la mente el maíz, ¿verdad? Que representa bastante a nuestro país. Luego empezaron a salir animales, las plantas, las aves, es como un génesis, ¿verdad? De cómo ha evolucionado la naturaleza, la fauna, la flora, y al final del mural hay como un individuo, y en el corazón, en vez de ser un corazón, tiene un maíz. La guatemalteca comenta que los encargados del lugar quedaron tan satisfechos con su trabajo que decidieron encomendarle que pintara todo el edificio. Es un proyecto que Lacayo espera concretar en un futuro cercano. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Bueno, y de esta manera finalizamos la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Otto, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por permitirme estar en tu espacio, Alberto. Recordarles que nomás termine esta emisión, llega el gran final de la novela que está de 7 a 8 de la noche. A las 9 le espera María Luisa Gómez para contarle toda la jornada. Sobre la jornada. Mucho más análisis y muchos más datos de lo que ha ocurrido. Es así, Otto. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Será hasta mañana. Pásela bien.